Bienvenidos. El doctor Felipe García es magistrado del Consejo Nacional Electoral y por estos días se libra una batalla, porque no hay otra manera de decirlo, por proteger unos recursos cuantiosísimos de los colombianos que fueron entregados a las FARC en desarrollo de los acuerdos de paz. Sin embargo, estos recursos, que valen algo más de 5.000 millones de pesos, se entendían como un anticipo para gastos en la elección parlamentaria. Se giraron a una cuenta del Banco Agrario y después salieron de ahí. Bienvenido, doctor García, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Juan, muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar acá. Lo digo en esos términos porque lo que hay es una gran incertidumbre frente a esos recursos que han sido objeto de pronunciamiento, estudio, discusiones, deliberaciones en general en el país, pero particularmente en el Consejo Electoral. Sí, bueno, en primer lugar hay que decir que se trata de unos recursos especiales, producto del acto legislativo número 3, que es desarrollo y la implementación de los acuerdos de paz con las FARC, porque los demás partidos políticos no tenían derecho a recibir los mismos recursos que recibieron las FARC, concretamente para la campaña al Senado. El acto legislativo 3 estableció que tenían derecho a un anticipo no reembolsable, equivalente al 10% del tope que fijara el Consejo Nacional Electoral para la campaña al Senado. Es decir, que de plata del Estado, de todos los colombianos, se les daban 8.800 millones de pesos. 8.800 millones así es, porque a las FARC. Así es, porque el tope eran 88, luego entonces, ese 10% era 8.800 millones. 8.800. ¿Qué podían hacer ellos con esa plata? Única y exclusivamente para la campaña al Senado de la República de las FARC. Solo lo que se gastaran en la campaña al Senado. Correcto, para gastos de campaña. Si se gastaban menos, pues simplemente quedaban en el Estado. Claro, no es que les dijeran cojan 8.000 millones para lo que quieran y si no se los gastan en la campaña, se los gastan después. No porque, y esto es muy importante porque no aplica, y en este caso no aplica solamente para el caso de las FARC, sino para cualquier campaña. Cuando recibe un anticipo, ese anticipo tiene una destinación específica. Y ese es todo toda la discusión se da en torno a eso, pero no aplica solamente para el caso de ellos, aplica para el caso de cualquier campaña que recibe un anticipo de parte del Estado. Ese anticipo, por supuesto, es para aplicarlo en gastos de campaña. Tanto es así que no lo puede utilizar el partido en gastos de su funcionamiento. No puede usarlos para alquilar la sede el año entrante, no puede hacerlo para los viajes de sus... Era solo para la campaña. Solamente para la campaña, y en este caso concreto, solamente para la campaña al Senado de la República. Ha trascendido en los medios de comunicación que después de que se hizo ese giro al Banco Agrario, esos dineros fueron retirados con destino a una cuenta en el Banco de Colombia, pero esa cuenta en Bancolombia, pero esa cuenta ya no es una cuenta institucional de las FARC. Correcto. Eso es así porque, al igual que ocurre en toda campaña política y en relación con el sector financiero, la ley ha establecido que los recursos para el manejo de los gastos de campaña deben hacer tránsito por una llamada cuenta única. Una cuenta única. Así se llama, y cuenta única. ¿Y por qué se llama cuenta única? Porque tiene, en virtud de la misma ley, unas excepciones. Vale decir, no paga los impuestos a las transacciones bancarias, lo establece la ley como las demás cuentas, y adicionalmente porque tiene unos controles especiales. Y esto tiene una explicación elemental, y es que los recursos de la política deben poderse revisar. Es decir, la trazabilidad está garantizada en tanto en cuanto se manejen los recursos a través de una cuenta única. Y esto aplica para todas las campañas. Luego, este depósito que se hace en esa cuenta única del Banco Agrario es el banco que le abre al partido de las FARC la cuenta para el manejo de esos recursos, es decir, de los recursos destinados a los gastos de campaña del Senado. 48 horas antes de la elección del 11 de marzo, la noticia fue: esa plata la retiran en un solo retiro en horas de la tarde del viernes 9 de marzo
¿Por qué conoce el Consejo de eso? Porque el mismo Banco Agrario, el presidente le envía una comunicación al Consejo Nacional Electoral y le dice: los recursos que estaban en esa cuenta única fueron retirados 48 horas antes de las elecciones del 11 de marzo. Eso motiva que el Consejo Nacional Electoral inicie una indagación preliminar para saber qué sucede con esos recursos, indagación que en este momento está en curso y a la que por supuesto no quiero hacer referencia precisamente por eso. Luego llega a conocimiento del Consejo Nacional Electoral que esos recursos terminan en una cuenta, en efecto en Bancolombia, pero una cuenta personal del gerente de la campaña del partido de las FARC. La plata de las FARC se fue a una plata personal del gerente de la campaña. A una cuenta personal, a una cuenta personal, que es una cuenta bancaria, en efecto, pero no tiene las características de ser la cuenta única que tiene las restricciones y los controles de toda cuenta única. Y si le entiendo bien, lo que la ley quería es que si esa plata se giraba a la cuenta única, de esa cuenta única saliera a los proveedores de los bienes y servicios de campaña directamente, sin intermediarios. Así es. Tanto es así que al recibir ellos ese dinero empezaron a hacer gastos contra esa cuenta única. Los primeros 3.000 algo millones de pesos, no, la cifra exacta no la sé, pero más de 3.000 millones de pesos los giraron de esa cuenta o contra esa cuenta del Banco Agrario, la cuenta única. Después se van estos recursos a una cuenta personal. ¿Cuál es la diferencia? La cuenta única tiene unas restricciones, tiene un manejo especial, al paso que la cuenta personal no. Entonces, el mismo gerente le solicita al Banco Agrario que le vuelva a recibir esos recursos en la cuenta única, y el Banco Agrario hace la consulta al Consejo Nacional Electoral, teniendo en cuenta, por supuesto, que ya las elecciones pasaron. Entonces dice: puedo volver a recibir los recursos que salieron para una cuenta personal, los puedo volver a recibir en la cuenta única, y esa era la materia de la consulta que se le hizo al Consejo, que el Consejo, por supuesto, respondió la semana pasada, por supuesto que sí. De hecho, ahí es donde deben estar, porque si se trata de recursos de campaña, deben estar en una cuenta única. Yo, como colombiano, lo que entiendo es lo siguiente: si dan una plata para un anticipo, ese anticipo no es de las FARC, es de los colombianos. Si se lo gastó, pues tiene la posibilidad de girar a quien contrató para esos bienes y servicios. Pero si no lo gastó, se lo tienen que devolver al Estado. Eso es lo que yo entiendo como ciudadano. Pero ya veremos cómo avanza el asunto, porque la plata del anticipo, por supuesto que no es de las FARC. Estamos hablando, muy importante, Juan, estamos hablando de recursos públicos. Recursos de todos los colombianos. Son recursos de todos los colombianos, y por eso este monitoreo es tan importante, y por eso la razón de ser de la cuenta única, porque permite la trazabilidad de los recursos y porque hay protocolos para que cada una de las campañas pueda girar contra esa cuenta esos recursos. Le cambio de tema, doctor Felipe. Vi que el Consejo Electoral, en el caso de Cartagena, siguió la línea que había fijado el Consejo de Estado. Así es. Y quedó elegido el candidato que estaba en medio de todas las controversias, ahora es el alcalde Quinto Guerra. ¿Qué va a pasar? ¿Qué puede pasar? Bueno, lo que puede pasar, la competencia del Consejo Nacional Electoral en esta materia es hasta la fecha de las elecciones, porque la acción que se intenta es la de la revocatoria de la inscripción de la candidatura. Y fue lo que en su momento examinó el Consejo Nacional Electoral, y en efecto, como usted lo menciona, encontró que la jurisprudencia del Consejo de Estado en punto de esa inhabilidad pues ha sido además reiterada a través de los años, en el sentido de que lo que inhabilita o el periodo inhabilitante tiene que tenerse en cuenta es la fecha de suscripción del contrato y no la de ejecución. La sala hizo un estudio del tema, una discusión profunda, especialmente porque este contrato había tenido una prórroga y la Procuraduría sostenía con alguna razón que eso no era una adición al contrato, sino un contrato adicional. Sin embargo, pues del examen de la sala y particularmente teniendo en cuenta jurisprudencia del Consejo de Estado, pues se llega a la conclusión que se llegó, y es que en este caso particular no había la inhabilidad. Luego, el pronunciamiento del Consejo fue
no podemos revocar esa candidatura y por eso participó el día de ayer en las elecciones y, en efecto, aparentemente, pues por lo menos con base en la información del preconteo, fue elegido como nuevo alcalde. Eso no quiere decir que, como lo ha manifestado la Procuraduría, no tenga una acción ya de nulidad electoral a partir de la misma causal ante el contencioso, pero ya en este punto el Consejo Nacional Electoral pierde competencia. Ustedes fallaron en la línea del Consejo de Estado. Eso es... acogieron lo que decía el Consejo de Estado. Acogiendo la jurisprudencia del Consejo de Estado. Unos minutos finales, doctor Felipe. Se avecinan la primera y la segunda vuelta en la elección presidencial, por lo menos la primera muy pronto. ¿Sienten ustedes que hay garantías de transparencia electoral? ¿Sienten ustedes que los colombianos podrán votar con tranquilidad en lo que toca con la organización electoral? Sin la más mínima duda. Ha sido el esfuerzo reiterado de la organización electoral en su conjunto. Creo que algunas de las cosas que sucedieron el 11 de marzo, más que todo relacionados con la logística de la elección, se han venido corrigiendo y adoptando por parte de la registraduría los correctivos para que ese tipo de problemas no se van a presentar. Habrá tarjetones suficientes en todas las mesas. Pero por supuesto, no se volverá a necesitar fotocopia. No se trata de una consulta, y aprovecho además que me hace la pregunta para contarle que ya se inició el proceso de destrucción con participación de los partidos políticos que participaron en la consulta y el Ministerio Público de los E11, que generaron tanta discusión, de los E11 de las consultas. Ese proceso de destrucción ya se inició y continúa mañana. Para que no quede registro que rompa lo secreto del voto de cuando la gente pidió una u otra consulta. Así es, pero entre otras cosas, eso no viola el secreto al voto, porque no es el voto lo que se está mostrando ahí, sino simplemente quienes participaron. La afiliación política. Claro, y aquí no estamos hablando de 2 consultas, sino de 3, porque recuerde usted que también se incluye el E11 de la consulta liberal que tuvo lugar el 19 de noviembre del año pasado. Entonces se están destruyendo ese material correspondiente a las 3 consultas, la del 19 de noviembre del año pasado y las 2 que se celebraron el 11 de marzo. Testigos, jurados, mesas, la logística toda dispuesta. Ahí hay una cosa importante, o 2, diría yo, a destacar. La primera, que en el caso de jurados se hizo un primer sorteo con los postulados por los partidos políticos que van a participar y una segunda ronda ya con las bases de datos correspondientes a sector público, sector privado, como normalmente se hace, buscando heterogeneidad de los jurados en las mesas. Y en lo que tiene que ver con el tema de testigos, se accedió a una solicitud de parte de los partidos políticos para incluir remanentes de testigos en cada puesto electoral en el nuevo sistema integral de gestión de testigos electorales, que fue un éxito y que por primera vez permitió que tuvieran sus credenciales a tiempo, que no hubiera conflictos con la fuerza pública en lo que tiene que ver con el acceso a los puestos de votación, de manera que es un paso más en ese sistema de gestión de testigos electorales que yo creo que responde a necesidades de los partidos y que si lo aprovechan bien, pues van a poder tener todos presencia con testigos electorales en todas y cada una de las mesas en el territorio nacional y por supuesto en el exterior. Doctor Felipe, ¿la elección final de Senado no se ha declarado no se ha declarado aún? No, así es. Porque no se han terminado... El proceso, una vez llegan del nivel departamental, el proceso de escrutinios ya a nivel del Consejo Nacional Electoral, que es al que le corresponde declarar la elección a Senado, tiene, por supuesto, una instancia en la cual se leen, cosa que ya se hizo, los documentos electorales, pero se tienen que resolver primero todas las reclamaciones que se presentan a nivel del Consejo Nacional Electoral. ¿Y hay muchas? Hay muchas, hay muchas. Le puedo decir que han radicado o radicaron más de 700. 700. 700 radicados, más de 3.000 reclamaciones. ¿Cuándo sabremos cómo quedó el Senado finalmente? Pues tradicionalmente eso ocurre en el mes de julio, en los primeros 15 días del mes de julio. Hace 4 años fue el 17 de julio. Nosotros aspiramos, porque hemos hecho un trabajo relativamente juicioso, aspiramos a que este año sea bastante antes,
pero pues con ese cúmulo de reclamaciones probablemente no va a ser fácil, pero es que estamos hay unos senadores que no saben si mandan a comprar vestido y a comprar corbata para el día de la posesión o no, no saben si les va a tocar o no les va a tocar. Eso suele suceder, pero es parte del trámite que tiene el proceso de escrutinio. Doctor García, le agradezco inmensamente que haya estado con nosotros hoy y le agradezco que nos haya dado claridad en este asunto tan complejo sobre esos recursos que se giraron a una cuenta personal de un funcionario de las FARC y que son de todos los colombianos. Muchas gracias. Gracias, Juan, por la invitación. A ustedes, muchas gracias por estar con nosotros. Sigan con Red Más Noticias.